En estudio Fernando Sillonis, exgobernador de Ica, empresario agroexportador y una persona que conoce el sector perfectamente y que también tuvo que enfrentar problemas durante su gestión, pero que aprendió que con diálogo y con, sobre todo, gestiones exitosas, la gente finalmente se tranquiliza y empieza a darse cuenta que se puede llegar a buen puerto. Fernando, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Patricia, qué gusto verte. Complicado, Ica, ¿no? Complicado porque han cambiado las instituciones. Tú has hablado de algunos aciertos en nuestra gestión en Ica entre el 2015 y 2018. Y sí, la policía era diferente, era una mejor policía. En Ica salió el proyecto de Mina Justa cuando Tía María estaba que reventaba. Y eso fue mérito de la policía, ¿no? Por supuesto, una empresa como Minsur es una gran empresa, pero hubo antiminería, hubo pretensión de vandalizar y delincuencializar, si cabe el término, la situación. Sin embargo, la inteligencia policial identificó a los dirigentes que promovían los actos violentos y los detuvo, acompañados de fiscalías. La verdad que fue impecable la acción de la policía y por eso yo no reconozco a esta policía que no identifica las fuentes de financiamiento, la planificación de los bloqueos de carreteras y, peor aún, las autoridades policiales mandan a los policías, a los jóvenes policías, absolutamente desarmados y solo protegidos por un escudo de plástico ridículo que se rompe a la primera pedrada. Y ayer estuve en Ica y hubieron 40 y tantos policías heridos, uno de ellos tomado por la turba, amarrado y apedreado como si se tratara de el apedreamiento que redacta la Biblia a las prostitutas, y cosas por el estilo están ocurriendo, Patricia. Y es eso atroz. Eso es sumamente complicado, sí. Porque, los policías se enfrentan, en muchos casos, incluso si son de la zona, a sus amigos, claro, a sus vecinos. Son personas que además tienen las mismas carencias, claro, en muchos casos de quienes protestan. Claro. Su situación es muy difícil, dramática, ¿no? Y claro, sí, si los ponen en una situación de vulnerabilidad y de abuso, porque el Estado, sí, los pone en una situación de abuso, sí, es muy complicado que vayan a actuar con cabeza fría y que vayan a actuar en con Ica coherencia. Hay unos, ¿no?, aplicativos de teléfonos celulares donde está la foto del policía y su dirección y los nombres de sus hijos y la foto de sus hijos, ¿no? Y incitan a la gente a agredirlos. Ahora, el punto que has señalado es interesante porque, Fernando, porque señalas no solo un trabajo de la policía que separó a los violentistas, sí, sino que se entendió la protesta y se sacaron proyectos, iniciativas. Es decir, la parte política tiene que acompañar, sí, la parte represiva, sí, contra los delincuentes. Gracias por la pregunta. Yo respaldo la protesta por el agua potable, yo respaldo la protesta por los pésimos servicios de salud pública, yo respaldo la protesta por la pésima educación estatal en el ámbito rural, yo respaldo esa protesta. Yo quiero ser parte de ellos y los he acompañado, y desde el gobierno regional yo creo que enfrentamos la corrupción en salud, enfrentamos la corrupción en transporte, los dinámicos de centro estaban en Ica, ¿no? Y los combatimos en buena lid y yo me auno a esa protesta. Pero el secuestro de Ica, el secuestro de Puerto Maldonado, el secuestro de algunos espacios de Puno, tú sabes que yo soy del campo y yo tengo muchos vínculos con ganaderos y avícolas. Las gallinas y los pollos se están muriendo porque no les llega alimentos. En Puno no pueden salir los ganaderos, amigos nuestros, muchos de ellos, porque todo está bloqueado. No pueden vender el queso y por más Puno que sea, por más pasturas que hayan, también llega alimento balanceado, debería llegar y no llega, y las vacas se están perdiendo de peso, se están enfermando. No hay alimentos, no llegan medicamentos para el ganado, que hay que ponerle antibióticos. Los hospitales de Ica ya no tienen alimentos para los pacientes, la cárcel de Ica no tiene alimentos para los presos. Esto es un secuestro
de muchas ciudades del país. ¿Y has estado ahí, Fernando, en Ica? Porque lo que nos señala nuestro corresponsal, con el que hemos hablado todos los días, nuestro colaborador en Ica, nos dice, no son más. No son mayoritarios. De hecho, se protegió la vida de un policía el día de ayer porque la población dijo, ojo, no lo agredan más, ¿no? Entonces, ¿por qué no se puede usar esa dinámica? Porque si fuera toda la población la que esté agradecida, tú dices, bueno, ¿no? Bueno, a eso se va a llegar ya por la desesperación. Ahora, son bien violentos, ¿ah? Los camiones que están en la carretera reciben la orden de colaborar con dinero para que los delincuentes coman, se alimentan, y si no les das 35 soles, te rompen el camión, ¿no? Señor Marchán, que entonces, les dan, tiene que pagar un cupo. Claro, un cupo, es gente muy violenta, y las amas de casa en general pues no tienen armas, no saben defenderse con armas. Ellas sí protestan, sí marchan, pero van limitadas, ¿no? Frente a una turba de pocas personas, tienes tú toda la razón, son pocos. En proporción, pero, ¿no? En proporción, son pero pocos, muy ¿no? violentos. De acuerdo. Muy violentos. Y por eso se requiere inteligencia, identificarlos, ¿no? Pero vamos, en este caso en Ica, tengo la impresión, te pregunto, Fernando, que la gente más pacífica se ha replegado, ¿no es cierto? Totalmente. Y que la más violenta, los que van a los fundos, esos no son pues manifestantes pacíficos, pero tampoco son miles. Son decenas que ya deberían estar recontrapresos, ¿no? ¿Por qué no están presos? No entiendo a la policía. No la reconozco, Patricia. Esa policía que me acompañó en Ica, sin tener yo ninguna autoridad legal sobre ellos, fue estupenda y efectivamente detenía a los delincuentes. Y se acabó, ¿no? No pasaba nada. La mafia de construcción civil es un problema. Bueno, la policía en Ica identificó a los dirigentes y santo remedio, no pasó lo que suele pasar donde chantajean a los contratistas y no podíamos hacer el terminal pesquero de Marcona, el estadio de Pisco, una serie de obras que no se podían hacer porque estábamos en manos de la mafia de construcción civil. Señores policías, ayúdennos. Sí, mi gobernador, porque ellos son muy respetuosos de la autoridad política, ¿no? Pero ¿cómo valoran el respaldo? El simplemente una palmadita en la espalda y santo remedio. Fueron con inteligencia, ningún disparo, ningún herido, ningún muerto, por supuesto, y todo caminó en paz en Ica, ¿no? Te pregunto un tema que me parece sensible, que me parece importante, porque efectivamente detrás de estos violentos hay, pues como bien lo señalaba, una demanda social insatisfecha enorme y que por más y que además hay que decirlo, por más que el Estado se mueva, las carencias son tales que las carencias continúan. Pero hay ciertos... Barrio Chino no tiene agua, ¿no? No tiene agua, eso quiero que sepas. Hay una persona indignada, ¿no? Y no me digan que es por los empresarios, es por las autoridades municipales corruptas, ¿no? Coludidos con traficantes de tierras que lucran vendiendo agua en cisterna. El agua en cisterna es un gran negocio en el Perú entero, ¿no? Que lo pagan los más pobres. Y lo pagan los más pobres y no les conviene que se instalen redes de agua para servicio domiciliario permanente. No les conviene porque se les va el negocio, ¿no? Lo normal, Fernando, creo que eso también tiene cierta lógica, es que ante esas condiciones uno voltea y mira al que le está yendo bien. Claro. ¿No es cierto? Es normal. Claro. Y encima, si se trata de tu jefe, le vas a pedir a él que te resuelva la vida, porque ya sabes encima que el Estado no lo va a hacer, así ¿no? Es. Pero sí, a mí sí me parece interesante cuando hubo todo el paro agrario sobre el régimen laboral agrario, se dijo, no se puede mover nada, esto va a quebrar todos. Y fíjate que al final se empezaron a renegociar las condiciones y no pasó nada. No pasó nada. A veces no te parece que no hay demasiada intransigencia, que te pintan como si fuera a haber un cataclismo. Cuando en realidad se trata de mirar con, oye, ok, un ratito, esto ya no corresponde a la realidad donde se instauró este régimen laboral, vamos a renegociarlo, ¿no? No, por supuesto, pero hoy ese no es el problema. No, pero lo que hoy es que se vaya Dina, ¿no? Hoy es político. Pero lo que hoy es, no hay un descontento que se acumula tal vez, y no me refiero al caso de Ica y el sector agrario, que ya dio un paso adelante, en otros sectores donde a veces no se quiere escuchar la otra demanda y se les dice no. Sí, pero no es en la minería, ¿no? La minería formal remunera muy bien. Nosotros, incluso, nos es difícil, ¿no? Competir con empresas mineras. Ya en Ica hay muy buenas mineras. El problema que genera la minería es la redistribución, que es pésima por parte de las autoridades, ¿no? De las autoridades, ¿no?
Entonces el problema minero no es de abuso, de explotación. El problema agroexportador no es de abuso, de explotación. ICA ostenta, según el Instituto Peruano de Economía, en el ranking de competitividad regional, el mejor índice de empleo adecuado, así le llaman ellos. Empleo adecuado mejor que Lima, mejor que Arequipa, mejor que Trujillo, ICA, ¿no? Entonces no es eso, el problema no es eso. Este es un problema absolutamente ideológico, político, delincuencial. Repito, el bloqueo, ¿no? No estoy hablando de la falta de agua, porque en Ica falta agua, en Ica hay corrupción en salud, hay corrupción en transportes, corrupción en educación. Es normal que cuando hay una protesta la gente salga a protestar más o menos por todo lo que le incomoda, ¿no? Es absolutamente natural. Ahora, Fernando, te pregunto como político, ¿solución? Porque yo no veo que esto avance, pero para ningún lado, solo empeora. Así es, ahora es inteligencia policial. Yo no veo otra solución. Adelanto elecciones, estoy de acuerdo, pero eso no resuelve el secuestro de Ica de mañana, ¿no? Reforma política, de acuerdo, eso no resuelve el problema del secuestro de mañana. Hay que actuar hoy, en este instante, y eso se llama inteligencia policial. Hay que identificar a los vándalos, hay que detener a los que bloquean carreteras, sobre todo cuando son grupos muy menores. En Ica, hasta hace ahora sí se han complicado las cosas, pero en Ica 4 personas con una moto y 6 llantas bloqueaban la Panamericana, ¿no? Y la Panamericana es la única vía que conecta a Lima y el norte con todo el sur del país, no solo Ica. Arequipa, Moquegua, Pero hemos permitido demasiado tiempo eso. Mucho. Porque hemos normalizado el bloqueo. Si tenemos a 4 tipos que se bloquean la carretera, claramente eso ni siquiera eso no es derecho a la protesta, porque tú puedes entender que 10.000 personas están protestando, pero 4 tipos, ganas de tiene que ser cárcel, ¿no? Entonces, y si metes a la cárcel a esos, ya te va a costar el doble el otro que viene a bloquear la carretera. Pero no se la va a pensar. Un solo detenido ni acusado por bloquear carretera. El único que denuncia soy yo, ¿no? No puede ser, pues, ¿no? El Estado está para denunciar y sancionar a los que bloquean carreteras. Ese es un delito atroz, ¿no es verdad? Por lo que hemos leído, y es verdad, pues, ¿no? Criaturitas que se mueren por no llegar a los hospitales, y sabe Dios la cantidad de problemas de esa naturaleza, ¿no? ¿La clase política está a la altura? ¿Cómo ves el Congreso? No. El Congreso está como en otro país, ¿no? En otro mundo. Sí, como si estuvieran en Suiza. Otra galaxia. En otra galaxia. Sí. Mucha irresponsabilidad, Fernando. Horrible, horrible. Y bueno, aprendamos a elegir mejor, ¿no? Asumamos también nuestra responsabilidad. Pero también a presentar mejores propuestas, Fernando. Obvio. ¿No? Porque no se puede seguir disgregando la oferta política de esa manera, no se puede seguir negando que hay candidatos que generan el voto contrario al deseado. Yo resbalé a la política, como creo que te he contado en alguna oportunidad, ¿no? Yo no pertenezco a ningún partido, nunca pertenecí a ningún partido y conocí al monstruo por dentro. Esos no son partidos políticos. No son. Esos son, se le llama vientres de alquiler, pero nadie entiende. Esos son negocios. Son negocios, ¿no? Y todo se vende, ¿no? En mi caso, la condición es, yo no voy a comprar nada, ¿no? Si quieren que yo... Y así fue, esa fue la verdad. Pero fue una excepción. Todos los cargos, las candidaturas se venden. ¿Sabes una cosa que no se entiende y que creo que hay que mirarlo con mucho detenimiento? Postular es un negocio. Es un negocio. Por ejemplo, cuando hemos descubierto, por los casos que hemos descubierto, que la señora Keiko Fujimori, que el señor Humala recibían cantidades ingentes de dinero que no se pueden registrar porque no queda nada. ¿No es cierto? Además, porque la persona que está aportando no quiere que se sepa. ¿A ti quién te dice que esa plata se usó para la campaña? Pueden remodelaron casas, se compraron autos. Claramente. Entonces, quedó mucho para remodelar la casa e irse de viaje. Claramente. Yo lo que voy a decir, disculpen decir un atrevimiento, pero ya me estoy explicando por qué la señora Fujimori postula todos los 5 años. Caja para poder vivir los 5 años siguientes. Y eso es Podemos, eso es Somos Perú, eso es todo. Todo es un gran negocio. Un gran negocio. Eso no es política partidaria, para nada. Un dinero que te dan clandestinamente, además es el robo perfecto. Es el robo perfecto. El robo perfecto. Sí. Nadie te puede empañar. Sí. El que te prestó plata no te puede, el que te dio la plata no te puede denunciar. Los que recibían la plata no se enteraron que la llevaste, que la cogiste. No, es atroz. Y lo hace gente a gran escala, y lo hace gente en más chiquito, pero lo hace igual, ¿no?
no hay partidos políticos. Y los partidos políticos venden las candidaturas y nosotros tenemos que elegir a los que han comprado su candidatura. Así es. Entonces, es muy difícil, yo diría imposible, que nos gobiernen y que legislen gente proba. Creo que todos, ¿no? Salvo muy escasas excepciones contados con los dedos de una mano, han sido invitados para hacer el bien. El resto son corruptos. Así ¿no? es. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando, Fernando. Es. Y ya es hora de que todos hagamos su mea culpa desde nuestros respectivos lugares, ¿no? Me parece. Y yo siempre digo, Castillo fue una desgracia de presidente, Sí. pero de veintitantos candidatos que más de 14 fueran de derecha, te da una idea de que no esperes después, y si no va a haber alianza de partidos democráticos, no nos quejemos. Así es. Y no veo alianza a corto plazo, ¿no? La gente sigue hablando de alianza, pero en recintos cerrados, y se dispara Quiabra, se dispara Nieto, se dispara sí, además ya lo vemos en el Congreso. Todos. En el Congreso ni siquiera son Así es, capaces, sí. ni siquiera son capaces de Yo creo ponerse que de acuerdo en cosas elementales. mucho más importante y determinante del futuro mejorado que quisiéramos nosotros es una alianza que el adelanto de elecciones, la reforma política y todo de lo que estamos hablando. Si no hay alianza, no nos quejemos. Que gane Antauro Humala, que gane quien sea. Y que a mí no me molesta que por el momento surjan liderazgos y voces. Así es. Solo que a la hora de la verdad, a ver quién se atreve a dar el paso al costado para que el otro postule, Claro, que eso es lo que tiene que pasar. Que ¿no? ese pues el afán de protagonismo, ¿no? Que no. Pero no hay alianza. No hay. Entonces no nos quejemos. Bueno, Fernando, lo mejor para ICA, a mí me interesa que gente como tú siga en política, ya sea al frente ocupando un cargo o detrás ayudando a los políticos Donde a sea. pensar. Yo no tengo ninguna aspiración. Eso me critican mucho mis amigos. Dicen que hay que querer. Bueno, yo no quiero. Ese no es mi afán. Pero como decía una tía monja maravillosa, no busques nada, no rehuses nada, que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera. Así es. Muchísimas gracias, Fernando.